Eso no debería ser un problema, ya les comenté, ¿sí? Bien, sigamos. Bien, algunos temas que vamos a desarrollar es lo que nos quedó pendiente de la unidad anterior. La recuperación multilingüe, sistemas hipertextuales y recuperación documental, la recuperación de documentos multimedia o no textuales, ¿sí? Vamos a hablar un poquito nomás de esto, una breve introducción. En, Puesto que necesitamos saber que existen otras variantes a la recuperación textual, ¿sí? Sin embargo, la recuperación textual y monolingual, o sea, un solo lenguaje, es la que más vamos a utilizar, ¿sí? Pero tenemos que conocer que existen otro tipo de sistemas, ¿sí? Pues en algún momento se han enfrentado eh, o si no se han enfrentado, lo van a hacer, les aseguro que lo van a hacer, a analizar o revisar documentación en inglés. Entonces las consultas que uno tiene que hacer a Google o al buscador que uno quiera, tienen que estar en inglés. Entonces, desde ya estamos haciendo ahí un proceso de búsqueda, de recuperación de información a través de un motor por medio de la traducción de la consulta, ¿sí? Yo me tengo que esforzar en hacer la traducción. O de pronto la respuesta me viene dada en otro idioma y tengo que traducirla. Entonces, bueno, ya nos vamos dando cuenta de que no siempre vamos a tener el escenario ideal, ¿sí? De consultas eh, a una base de datos en un idioma y la recuperación de esos documentos en el mismo idioma que es consultado. Por eso es que existe la recuperación de información multilingüe, multilingual o cross language, ¿sí? En, en un motor de búsqueda ideal se recuperarían todos los documentos relevantes, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado de la cobertura, de la precisión, ¿sí? De ese motor de búsqueda. Pero la idea es que se intente recuperar de estos documentos los más relevantes, ¿sí? Habíamos indicado que en un sistema de recuperación de información no solamente se recuperan los documentos relevantes, sino también hay documentos que no son relevantes, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir ajustando esos parámetros para lograr que esa precisión sea la adecuada o la deseada, ¿sí? Vimos que cuando intentábamos que un sistema sea lo más preciso posible, eh, la cobertura era menor, ¿sí? Mientras más cobertura, menor precisión, ¿sí? Y puede ser que se descarten registros, ¿sí? Porque ¿cuál es la idea? Y ya cuando veamos la tercera parte de esta unidad, en los sistemas de recuperación que tienen que ver con sistemas de recomendación, yo no puedo recomendar, si estoy recomendando artículos, por ejemplo, artículos para comprar, ¿sí? Yo no puedo recomendar 1000 artículos. Tengo que recomendar una cierta cantidad, ¿sí? Lo que el cliente vaya a ver o revisar. Entonces, la precisión tiene que ser buena y la cobertura también, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio entre estos dos. ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan preciso? ¿Qué tan grande debe ser la cobertura? Bueno, lo voy a analizar. 10 registros, 20 registros, entre esos 20 registros yo me aseguro que la precisión es relativamente deseable, ¿no? Un 80%, bueno. Ya vamos a ver más adelante también cómo evaluar un sistema de recuperación. Pero por ahora no tengamos en cuenta eso. En, en este modelo tradicional que habíamos visto hasta la semana pasada, nos basamos en la suposición de que la consulta y el documento estaban escritos en el mismo idioma. Entonces yo hacía una consulta, ¿sí? ¿Se acuerdan de, como de práctico hablamos en qué entrenador ganó tantos campeonatos del mundo o en registros que posean la palabra computadora y red hasta tanta distancia en una oración, o la consulta que se le ocurran, o todos los documentos donde las palabras tal y tal estaban presentes, o con tales frecuencia, ¿sí? Pero partíamos de la suposición de que estaban en el mismo idioma, la consulta y el documento. Que esto va a pasar, les aseguro que en la mayoría de los casos esto va a pasar, ¿sí? Pero no siempre vamos a tener ese escenario, ¿sí? En, en cambio, la recuperación de información translingual
multilingual o multilingüe o translingüe, ¿sí? Trata el problema de encontrar documentos que están escritos en idiomas distintos al de la consulta. Entonces la idea es que yo pueda recuperar registros a través de una consulta en un idioma, registros que están en idioma distinto a la consulta, al idioma de la consulta que estoy realizando. ¿Sí? Es decir, yo hago una consulta en español y me puede retornar registros en español, en inglés, en francés, cualquiera de acuerdo a la consulta que yo hice. ¿Sí? Normalmente uno en un buscador, uno selecciona uno puede, si el navegador lo permite, puede seleccionar el idioma. En otros casos, el navegador ya reconoce el idioma, con lo cual no hace falta este seteo, esta configuración. ¿Sí? En el caso que tengamos que hacer una recuperación multilingüe, ¿sí? En primer lugar, es necesario estudiar las características propias de cada idioma a la hora de efectuar la recuperación monolingüe de documentos. ¿Sí? Entonces, sí, yo tengo que saber cómo se comporta el idioma del que yo voy a intentar recuperar. Entonces, primero es decir, yo primero tengo que estudiar las características propias del lenguaje, haciendo una recuperación monolingual o de un único idioma, ¿sí? Debo de mejorarla, ¿sí? Debo entender, porque no todos los idiomas se comportan de la misma forma, y ya vamos a ver algunos casos especiales, ¿sí? Pero para el que estudió inglés, sabe que en inglés se habla mucho de lo que es el contexto, ¿sí? Entonces ya tenemos esa cuestión, ¿sí? O en otros idiomas donde se juntan palabras y se arma una frase, pero a partir de unión de palabras, ¿sí? Entonces, cada lenguaje, cada idioma tiene sus características, ¿sí? Entonces, la idea es que tenemos que entender cuáles son las reglas de ese lenguaje para luego poder hacer una recuperación. Es decir, si yo estoy intentando hacer una recuperación de español a chino, tengo que entender cuáles son las reglas del idioma, del lenguaje chino. No puedo hacer una traducción directa porque seguramente va a fallar. Tengo que entender cuáles son las reglas del idioma, cómo se forman las palabras, los tamaños de la palabra, la conjunción, conectores, la gramática, ¿sí? Tengo que entenderlo. Entonces ya vamos viendo que se nos va complicando la cosa. Pero bueno, tengamos en cuenta que cuando tengamos que hacer un tipo de sistemas de ese que tenga que ver con la recuperación multilingüe, vamos a trabajar en conjunto con personas que entiendan ese idioma, ¿sí? Con traductores, ¿sí? Entonces, no es que sea imposible, pero vamos a tener que hacer un trabajo interdisciplinario. En segundo lugar, vamos a hablar de una búsqueda bilingüe cuando la consulta está en un idioma de origen y los documentos en un único idioma de destino, ¿sí? Entonces, es bilingüe cuando la consulta está en un idioma y los documentos en otro idioma distinto. Entonces, monolingual, la consulta y los documentos en un mismo idioma, ¿sí? Bilingüe cuando la consulta está en un idioma y los documentos en un único idioma destino. Y una búsqueda multilingüe o crosslingual o multilingual cuando la consulta está en un idioma de origen y los documentos distribuidos en varios idiomas distintos, ¿sí? Lo ideal sería que en mi colección de documentos yo los tenga, por ejemplo, traducidos. Y yo sepa que mi conjunto de 1000 documentos en español están traducidos perfectamente en francés y en cualquier idioma. Entonces yo puedo hacer una consulta en diferentes idiomas, ¿sí? Pero cuando no pasa, cuando no tengo ese escenario que es un escenario de vuelta ideal, ¿sí? Tengo que aplicar algún esquema que me permita hacer esta recuperación de documentos en diferentes idiomas. Entonces, y luego el problema va a consistir en devolver un conjunto, ¿sí? Un único conjunto rankeado de documentos relevantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque de vuelta, yo puedo recuperar tantos documentos en diferentes idiomas de una base de datos, de un motor, de donde sea, ¿sí? Pero luego tengo que rankearlos también, tengo que aplicar algún criterio para que ese ranking, esa relevancia de documentos sea válida, ¿sí? Hay diferentes esquemas, yo puedo decir que de pronto todos los idiomas tienen la misma relevancia, con lo cual
el algoritmo que yo apliqué para recuperarlos, ¿sí? Es el mismo. Es decir, el valor que me dio para esos documentos es el mismo. O de pronto, si me recupero el 50% en español, el 25% en inglés y el 25% en alemán, bueno, aplicaré algún criterio para obtener un porcentaje de cada uno de ese conjunto de registros, ¿sí? Pero bueno, sí tenemos que tener en cuenta también que vamos a tener ese problema de cómo rankear los resultados una vez recuperados, ¿sí? Que es otro problema distinto. Entonces, dijimos que primero tenemos que entender cómo va a funcionar el lenguaje de origen, ¿sí? O el lenguaje de destino, en todo caso, depende de lo que tengamos que hacer, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver cómo puedo mejorar mi proceso de búsqueda monolingual, ¿sí? Es decir, cómo puedo yo mejorar el proceso de búsqueda en un mismo o en un único idioma o en el idioma que yo estoy intentando hacer la consulta. Para esto tenemos dos procesos muy conocidos en este ámbito de la recuperación de información, que es el stemming y la lematización, ¿sí? El stemming consiste en la obtención de la raíz de las palabras, ¿sí? De forma que el proceso de indexación se lleva a cabo sobre ellas en lugar de sobre las palabras originales. ¿Se acuerdan que en el práctico anterior habíamos intentado hacer un índice? Bueno, más adelante vamos a seguir haciendo índices ya aplicando herramientas un poco más complejas, ¿sí? El otro fue un índice dentro de todo manual. Bueno, vamos a usar indexadores que se usan en motores reales, ¿sí? Entonces, vamos a seguir trabajando en este ámbito. Y la idea del stemming es mejorar este proceso de indexación a través de la identificación de las raíces de las palabras. Es decir, no voy a tomar en cuenta la palabra completa, más allá de la eliminación de las palabras vacías, de las stop words, signo de puntuación. Luego yo me enfrento a otro problema. Si tengo que indexar un libro, por ejemplo, por palabra, entonces a veces es ideal hacer un proceso de stemming, ¿sí? Donde yo tenga en cuenta la raíz de la palabra y no las deflexiones, ¿sí? Las derivaciones de esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, cantar, cantante, cantor, ¿sí? Canción, ¿sí? Todas tienen una misma raíz. Ya vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Entonces la idea de este proceso es encontrar esa raíz y armar el índice en base a esa raíz, con lo cual varias palabras se van a indexar, ¿sí? Ante o a una única raíz, con lo cual el proceso va a ser mucho más rápido, me va a ocupar menos espacio, ¿sí? Y se han hecho estudios donde justamente la recuperación mejora notablemente, porque estas palabras están relacionadas, ¿sí? Tienen mucha relación. Sabemos que cantar, cantante, canción hablan casi de lo mismo, con lo cual recuperar documentos que tengan, yo estoy buscando por cantante, pero me trae documentos que tienen cantante, canción, ¿sí? Y cantar, con lo cual hay una relación semántica de estas palabras. Seguramente tienen contenido relacionado. Quizás en- con otros términos adicionales la recuperación sea aún más exacta, ¿sí? Más precisa. Entonces, porque de otro modo yo podría estar descartando registros que sí tienen una relación, pero que parecen no relacionados. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, no tengo en cuenta la raíz de la palabra, entonces los descarto. Entonces, este proceso, ¿sí? Eh, obteniendo esta misma raíz, ¿sí? Eh, asume que estas palabras distintas representan, podríamos decir, el mismo concepto, ¿sí? Entonces, esta técnica me permite a mí relacionar estos términos, ¿sí? Porque de vuelta yo estoy diciendo que tiene más o menos la misma información, tiene algún tipo de relación, ¿sí?
Y obviamente, bueno, al tener, o sea, menos palabras en mi diccionario, pensemos, o sea, que el otro día que hemos construido para un resumen, un par de resúmenes. A veces se arman en estos índices de millones de palabras porque tengo miles de registros que los voy a analizar. Entonces, tenemos que aplicar alguna técnica para poder reducir esta base de datos que se me va a formar de términos, ¿sí? No es... cuando tengo un par de oraciones, no hay problema, ni siquiera lo aplico. Pero para millones y millones de palabras, luego se arman matrices con estas palabras, entonces pensemos que cada vez esto va a ser y se procesa en memoria y demás, entonces esto va a ocupar muchísimo espacio. Sé que tenemos capacidad enormes de procesamiento en los equipos actuales, pero esto crece, ¿sí? Y mientras más documento tengo, más consumo de memoria, entonces esto es realmente útil. Existen varios algoritmos de stemming. Vamos, yo les voy a nombrar un par y van a aplicar alguno de estos en la práctica, ¿sí? Pero hay muchos más, ¿sí? Cada uno con sus reglas, ¿sí? Tengan en cuenta algo muy importante, el proceso de stemming depende del idioma, ¿sí? No todos los idiomas tienen las mismas reglas. Entonces, tienen que darse cuenta que un proceso de stemming en un idioma puede ser distinto al proceso de stemming en un idioma distinto, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, entonces este ejemplo, ¿sí? Que está, bueno, está en inglés, ¿sí? También acostúmbrense a leer en inglés, a aplicar las cosas, las reglas en inglés, porque la mayoría de la documentación va a estar en inglés, pero después vamos a tener un problema, ¿sí? Porque también me ha pasado a mí. Yo tenía todos mis algoritmos y procesos para procesar información en inglés y luego me tocó una base de datos en español, ¿sí? Y tuve que darme vuelta y arreglar y buscar alternativas a estos procesos, a estas herramientas, para que me permitiera hacerlo en español, ¿sí? Entonces, el proceso de stemming es sencillo, ¿sí? Fíjense, de todas estas palabras, estas 6 palabras, todas tienen una misma raíz, que es consult, ¿sí? Entonces, estas 6 palabras se van a agrupar con esta única, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir a mí de vuelta, o sea, reducir este espacio, relacionarlas de cierta forma. Cuando yo busque por consulting, ¿sí? La misma consulta, ¿sí? Cuando hago la consulta, ¿sí? Me aplica el proceso de stemming al query que estoy introduciendo, con lo cual voy a obtener esta raíz y me va a recuperar los registros que tengan estas palabras, ¿sí? Estos términos. Entonces, vemos que están relacionados de cierta forma, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Playing, plays, played, tienen la misma raíz, play, ¿sí? Am, are, is, be, car, cars, 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 car, ¿sí? Entonces, empleando o sea, decir, aplicando este mapeo, ¿sí? Yo puedo hacer un mapeo, de acuerdo a estas reglas, puedo hacer un mapeo de mi oración original a mi oración con las raíces de las palabras, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se traduce esta oración, la de la izquierda, en la de la derecha. Fíjense que voice es truncado, al igual que cars, are es traducido, ¿sí? Por eso le decía, tengan en cuenta las reglas del idioma, ¿sí? Different, color, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cada algoritmo tiene sus reglas para cada idioma, ¿sí? Otro esquema distinto, otro proceso distinto es el de lematización. Entonces, este proceso, a diferencia del stemming, reduce las palabras flexionadas, ¿sí? La flexión de las palabras o la derivación de las palabras es a partir de una palabra raíz, ¿sí? Se obtienen las distintas flexiones o derivaciones. Entonces, la lematización lo que hace es reducir las palabras, ¿sí? A estas palabras flexionadas, ¿sí? Estas distintas palabras, asegurando que la palabra raíz pertenece al idioma, ¿sí? Entonces, de vuelta, este proceso también es parecido al stemming, es parecido, no es igual. Intenta también obtener una raíz,
¿sí? Pero te asegura la lematización que esa palabra es del idioma. Porque si yo vuelvo para atrás, muchas veces o algunas veces puede ser que la palabra, la raíz que yo obtenga de todas estas, ¿sí? No sea la misma, no pertenezca justamente al idioma, ¿sí? Yo podría haber indicado acá que él, según el algoritmo, de nuevo, ¿sí? Que la palabra era eh, consul, consul, ¿sí? Quizá consul no es el idioma, pero es la raíz de todas estas. Y está bien, ¿sí? En cambio, la lematización me asegura que la palabra raíz pertenece al idioma. En la lematización, la palabra raíz se llama lema, ¿sí? ¿Sí? Y un lema es la forma canónica, la forma del diccionario, la forma de cita de un conjunto de palabras, ¿sí? Quiere decir que esta es la palabra como la vamos a encontrar en el diccionario. Las otras van a ser derivaciones, ¿sí? De vuelta, un ejemplo, ¿sí? Runs, running, run, son todas formas de la palabra run. Por tanto, run es el lema de todas estas palabras. Lema, acá se me pasó, ¿sí? Lema es en inglés, ¿sí? Entonces, cuando busquemos lematización o lema, bueno, en inglés es con doble M, en español con una sola M, ¿sí? En español, por ejemplo, canto, cantás, canta, cantamos, cantáis, cantan, son distintas formas, conjugaciones, derivaciones, ¿sí? De la palabra o del verbo cantar, ¿sí? Niña, niño, niñita, niños, niñotes, ¿sí? Son todas del sustantivo niño. ¿Sí? Entonces la lematización relaciona esta palabra flexionada o derivada con la forma canónica o lema, ¿sí? Esa forma original, ¿sí? Luego tendremos las distintas derivaciones. Y como el proceso de lematización toma en consideración la palabra, ¿sí? Toma en consideración la probable clase de palabra que tiene, es decir, este proceso de lematización toma en cuenta la probable, ¿sí? Clase o tipo de palabra, ¿sí? Si es un adjetivo, un verbo o un sustantivo. También llamado post o part of a speech, ¿sí? Que es la parte del discurso. Podemos usar dicha información para filtrar nuestra lista de lemas. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esto es muy, muy interesante, ¿sí? Y muy también utilizado, lo que es la part of speech. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de lematización, ¿sí? Va a funcionar, ¿sí? Si yo le indico qué parte del discurso a mí me interesa identificar, ¿sí? Si yo quiero, ¿sí? Lematizar los verbos de toda una oración o de un párrafo, le tengo que decir que ese post, esa part of speech, ¿sí? Corresponde a los verbos. Entonces quiero decir que yo voy a hallar la raíz de los verbos o voy a hallar la raíz de los sustantivos, de los adjetivos, de los adverbios, ¿sí? Entonces, yo tengo que indicarle a mi lematizador qué parte es la que me interesa. Acá tienen un enlace a un ejemplo sobre stemming y lematización en Python utilizando la librería NLTK, que es la que vamos a usar nosotros, ¿sí? Que está bastante bien explicado. Parte del ejemplo es lo que les voy a mostrar ahora y de ahí pueden basarse para hacer el práctico, ¿sí? De vuelta, es un ejemplo bastante sencillo, pero completo. Fíjense, ¿sí? En este código... Ay, perdón. No. Ahí está. ¿Sí? Bien. En este código lo que hace es aplicar la lematización, ¿sí? A
una frase, ¿sí? Importa la librería NLTK y de estas, ¿sí? La base de datos Wordnet Lematizer, ¿sí? Perdón, el algoritmo Wordnet Lematizer, ¿sí? Yo acá indico la frase, los signos de puntuación, ¿sí? Y le digo que me tokenice, ¿sí? Que me vuelva o me convierta a tokens esta frase que le he indicado. Este es otro proceso muy utilizado, que también lo van a tener que hacer en el práctico. Lo que hace la tokenización es, de un conjunto de términos, devolverme cada uno por separado, ¿sí? Como si hiciéramos una separación en sílabas, bueno, vamos a hacer una separación de palabras. Entonces, si yo tuviera que tokenizar he was running and eating, me devolvería he, por un lado, was running and eating, todos separados por comas, por ejemplo, ¿sí? Se me vuelve como términos independientes. Acá lo que hago es eliminarlas o remover las stop words, ¿sí? Fíjense, lean un poquito, busquen la documentación de este proceso de eliminar las stop words para indicar el idioma, ¿sí? Y lo que hago acá es indicar en dos columnas, ¿sí? La palabra, ¿sí? Luego del proceso de tokenización y el lema. Pero vemos que en la salida, ¿sí? Pues yo acá le indiqué que me muestre la palabra y el resultado de esa palabra lematizada. Tengo la misma palabra, ¿sí? No ha cambiado. He was running and eating at the same time. Bueno, el has ha cambiado, es la única que ha cambiado, ¿sí? Pero luego todo sigue igual, ¿sí? Fue como que la única que cambió, pero ese por una simple casualidad. En cambio acá cambiando el código, agregando, ¿sí? ¿Cuál es la parte del discurso que necesito? ¿Sí? Indicando que me lematice los verbos, ¿sí? Ahí sí cambia la cosa. Este es el escenario anterior y este es el nuevo, ¿sí? Indicando cuál es la part of speech, ¿sí? Fíjense, was, be, ¿ah? Fíjense qué interesante que es esto, porque obtiene la raíz original, ¿sí? No solamente es una palabra truncada, no es un stemming, ¿sí? Es la raíz inflexionada, o la palabra inflexionada, o la palabra, como decíamos, en la forma canónica, ¿sí? Running and eating, eat, same time, he has, el verbo original, ¿sí? Swimming, ¿sí? After, playing, hours, ¿sí? Entonces, fijémonos que es realmente potente la utilidad que le podemos dar, y de ahí, bueno, lo que se nos ocurra, ¿sí? Perdón, quiero acomodar esto. Otra forma de mejorar este proceso de búsqueda monolingual, ¿sí? Ya vimos estos dos, ¿sí? El stemming y la lematización, es la segmentación de compuestos, ¿sí? Por eso decía yo, de acuerdo al idioma, ¿sí? Hay idiomas que son aglutinativos, como el alemán y el holandés, ¿sí? Se unen palabras para formar otras más largas, ¿sí? Entonces la descomposición de estas palabras en lemas individuales produce una significativa mejora en las búsquedas en este tipo de idiomas, al considerar cada elemento de la palabra compuesta como un término, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo en este idioma, ¿sí? En holandés, yo uno todas estas palabras
para formar una sola, ¿sí? Mundo, población y conferencia, uno todos estos términos, ¿sí? Sin espacios de una sola palabra y me lo traduce, bueno, tengamos en cuenta que la traducción es en término a término, a veces no tiene en cuenta mucho el contexto, pero bueno, acá me lo tradujo como pudo el Google Translator, ¿sí? Pero en realidad la traducción era conferencia sobre la población mundial, ¿sí? Conferencia Mundial de Población, estuvo más o menos cerca, ¿sí? Lo mismo, cuando también traducimos del inglés al español, también hay que hacer algunos ajustes a la traducción del Google Scholar. Pero entonces acá, en este tipo de idioma, de lenguaje, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es poder dividir a una palabra, ¿sí? En los segmentos que corresponden. Entonces, nuevamente, de acuerdo a las reglas y al lenguaje que yo esté utilizando y empleando, tendré unas reglas u otras, ¿sí? Normalmente en el español no pasa eso, entonces el inglés tiene otras formas, ¿sí? De hacer esta unión de palabras, ¿sí? Por ejemplo, happy y happiness, feliz y felicidad, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esas cuestiones de acuerdo, de nuevo, al idioma que estemos aplicando. Otro tiene que ver con la segmentación de palabras, ¿sí? En estos idiomas asiáticos como el japonés, el coreano y el chino, los límites de las palabras no se marcan de manera explícita, ¿sí? A veces entre dos caracteres indican una palabra, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta de vuelta que, podemos dividir una palabra en varias palabras o una palabra en varios términos, ¿sí? La indexación basada en texto segmentado incluye la indexación de palabras y o de sintagmas, es decir, esta unión de palabras. Perdón, sí, la unión de términos. Esta indexación, ¿sí? También se puede dar tanto por palabras como por caracteres, ¿sí? O sea, yo puedo unir tener en cuenta dos conjuntos o más de palabras o dos conjuntos o más de caracteres. Esto es lo que se llama n-gramas, ¿sí? Un bigrama, un trigrama, un 4 grama, un 5 grama, ¿sí? ¿Qué son? Si estoy trabajando con n gramas de caracteres, es la unión de dos caracteres. Entonces, en una palabra, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, para la palabra nombre, si yo estuviera construyendo un trigrama de esa palabra, ¿qué obtendría? Nom, OMB, MBR y BRE. ¿Sí? Entonces fijan que voy obteniendo, ¿sí? De a 3, ¿sí? De a 3 caracteres voy formando un nuevo término, ¿sí? Esto también es una técnica muy empleada para tanto las búsquedas como las recuperaciones, ¿sí? Porque me permite a mí también tener otra visión u otra relación entre las mismas palabras, ¿sí? Partiendo de esta separación, ¿sí? Con 2 gramas obtendría yo de a 2. Ahora, si yo estoy haciendo obteniendo un 2 gramas, un bigrama por palabras, lo que yo obtendría es el nombre de, perdón, nombre de mi
mi perro de Firulais. ¿Sí? Fíjense que yo a partir de una palabra obtuve 4 términos, a partir de una frase, de una oración con 3, 4, 5, 6, 7 palabras, obtuve 6 agrupaciones de términos distintas. Acá tengamos en cuenta que yo podría haber eliminado las stop words. Habiendo eliminado las stop words, ¿sí? Yo no hubiera tenido este término, ¿sí? Que capaz que es poco representativo. Entonces, por eso es bueno a veces, primero, eliminar las stop words, remover las palabras vacías y luego aplicar cualquiera de estos esquemas. ¿Sí? Entonces, este es otro esquema distinto. Ya, ¿sí? Habiendo mejorado nuestro proceso de recuperación monolingual de acuerdo a las reglas del lenguaje, ¿sí? Ahora yo tengo que emplear algún esquema de traducción de la consulta, del documento, ¿sí? Entonces, al momento de hacer una búsqueda translingual, ¿sí? O multilingüal, nos enfrentamos a la siguiente situación. La consulta y los documentos no están escritos en el mismo idioma, ¿sí? El problema que habíamos planteado inicialmente. Entonces, yo tengo que efectuar algún esquema de traducción para poder hacer esta búsqueda, ¿sí? Para que tanto la consulta como los documentos se encuentren en el mismo idioma o para que el motor, ¿sí? Me entienda, ¿sí? La traducción de la consulta en este tipo de sistemas es la opción más frecuente, ¿sí? Es lo más habitual que vamos a hacer es traducir la consulta. Porque otro esquema distinto traduciría el documento. Hago una recuperación y me traduce el documento. Eso es más costoso. No es lo mismo traducir un documento que solamente una frase. Pero para hacer la traducción de la frase tengo que tener en cuenta las reglas del lenguaje en el cual voy a hacer la recuperación. O de los lenguajes en los cuales voy a hacer la recuperación. Por eso, los procesos que vimos anteriormente son realmente útiles en ese sentido. Y también son útiles cuando hago una recuperación monolingual. También, claro que sí, ¿sí? Pero nos va a ayudar en este tipo de búsquedas multilingüales. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuándo? Es decir, ¿por qué utilizaríamos este tipo de búsquedas? ¿Sí? Porque justamente no siempre, ¿sí? Como dijimos, los documentos van a estar escritos en el lenguaje en el que estamos consultando. Fíjense, o sea, nosotros hablamos en español, pero la mayoría de los documentos están escritos en internet en chino, ¿sí? Le sigue el español, en inglés, hindi, arábic, bengalí, portugués, ruso, japonés, hilanda, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer una recuperación que tenga en cuenta este tipo de idioma, tendría que ser algún tipo de traducción teniendo en cuenta cuál es primero, mi base de datos objetivo. Yo tengo que conocer cuántos lenguajes distintos posee esa base de datos. Y si además esa base de datos me entrega información o metadatos de la traducción de esos elementos. Por ejemplo, tengo una base de datos bibliográfica, ¿sí? Donde tengo bibliografía, artículos, libros, en reportes técnicos, muchos, o en realidad algunos repositorios me entregan la traducción al menos del título del elemento en diferentes idiomas. Entonces, el documento completo está en español, ¿sí? El título, el resumen y el texto completo. Pero en los metadatos yo tengo la traducción del título, por ejemplo, el título y el resumen, ¿sí? Lo tengo en inglés.
O también lo tengo en inglés, en francés y en italiano. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un esquema ahí de búsqueda con otros idiomas. ¿Sí? Porque yo sé que cuento con estos datos adicionales del registro que estoy buscando. ¿Sí? Pero no es el caso ideal. De nuevo, yo tengo que conocer cuál es mi realidad, cuál es mi base de datos. ¿Sí? No siempre el sistema se va a comportar de la misma forma o como yo quiero. ¿Sí? Siempre va a depender del lenguaje donde yo esté consultando. Entonces, en este tipo de sistemas, ¿sí?, multilingüales, yo tengo una consulta en un lenguaje, se hace la traducción de esa consulta, ¿sí?, a una consulta en un lenguaje B. ¿Por qué? Porque mi base de datos, mi motor de búsqueda, ¿sí?, entiende las consultas en ese lenguaje B. ¿Sí? Los documentos están ahí en ese lenguaje y mis algoritmos que van a buscar en esa base de datos entienden el lenguaje B, no entienden el lenguaje A. Entonces yo acá tengo dos esquemas distintos. Yo puedo devolver los resultados en el lenguaje B, ¿sí?, a quien está consultando, o hacer un proceso de traducción de esos resultados para que le devuelvan al usuario los resultados en el lenguaje A. ¿Sí? Yo tengo acá estas dos variantes. Entonces, yo hago la traducción de la consulta en el lenguaje que me va a entender el motor de búsqueda. ¿Sí? No olvidemos que acá yo tengo un motor que me va a recuperar los registros que yo ya he almacenado bajo ciertos parámetros, se cobran índice invertido y demás. Bueno, entonces lo que me devuelve puede estar en el idioma B, ¿sí? O si mi sistema es mucho más potente y tengo inversores, ¿sí?, y tengo tiempo, me he dedicado a traducir esos documentos y puedo devolver los resultados traducidos en el lenguaje original. ¿Sí? De vuelta, no es el esquema ideal, ¿sí?, pero sería el esquema ideal, sería lo ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este segundo modo, esto es transparente al usuario. El usuario mete la consulta en el lenguaje A y los resultados están devueltos en el lenguaje A. Él se abstrae de todo lo que pasa acá adentro, ¿sí? Pero ahora si me devuelven el lenguaje B, yo diría, ¿qué pasa? O sea, algo está pasando. Pero lo bueno es que pensemos que si yo estoy haciendo una consulta en español y me devuelven resultados en inglés, quiere decir que el motor entendió y hizo esa traducción, ¿sí?, y está entendiendo lo que yo estoy buscando. No solamente en mi lenguaje, sino también en cualquier otro lenguaje. Entonces, los resultados son mucho mejores, porque puede que haya un alto porcentaje de resultados en otro lenguaje que sí satisfagan mi necesidad de información. ¿Sí? Entonces, volviendo al esquema, a la primera variante, ¿sí?, el usuario hace una consulta en inglés, ¿sí?, al motor de recuperación. ¿Sí? Yo tengo mis documentos almacenados en chino. Yo puedo aplicar acá otra variante, que yo los traduzco a todos estos documentos en chino, los traduzco en inglés. ¿Sí? Obviamente el usuario no se da cuenta, no sabe de esto. Yo la traducción la puedo hacer por lotes, la puedo hacer en el momento que se hace esta búsqueda, porque puede que no sea muy utilizado y del millón de registros me consultan 2 o 3, ¿sí? Ahora, si yo fuera más inteligente, ¿sí?, y yo sé que mi sistema es muy utilizado, entonces voy a traducir todos los documentos al lenguaje en el cual yo entiendo, tengo preparados mis algoritmos, mis procesos que entienden las reglas, ¿sí? Yo entiendo muy bien las reglas del inglés, no entiendo las reglas del chino, entonces no me voy a preocupar por esto. Hago la traducción y los almaceno en inglés, con lo cual la consulta viene dada en inglés, el motor recupera los documentos en inglés y me devuelve los resultados. El usuario examina los resultados, selecciona, evalúa, ¿sí?, y si hubiera acá un esquema de retroalimentación, bueno, se podría mejorar el proceso de recuperación, diciendo, bueno, estos sí, estos no, estos son poco relevantes, ¿sí? Entonces,
acá está claro el esquema que voy a utilizar acá. Acá yo voy a traducir los documentos. ¿Es el más costoso? Sí, es el más costoso, ¿sí? Pero hago la traducción una sola vez, ¿sí? Hago la traducción una sola vez y me independizo. También puedo hacer la traducción a medida que me los pidan, ¿sí? Acá puedo implementar en diferentes esquemas. Otro esquema distinto tiene que ver cuando se traduce, ¿sí?, la consulta, ¿sí?, como habíamos visto hace un momento. El usuario ingresa la consulta en el idioma que la conoce, en inglés. Esa consulta en inglés se traduce al chino, a las reglas del chino. Mi sistema de recuperación entiende las reglas de chino, ¿sí?, devuelve los documentos en chino, ¿sí?, se aplica la traducción de esos documentos en chino para que los resultados estén en inglés como el usuario los va a entender, ¿sí? Entonces, en el esquema anterior yo hacía una traducción de los documentos inicialmente y los almacenaba en el lenguaje que van a ser recuperados. Acá hago la traducción a medida que me los piden, ¿sí? Hago una doble traducción de la consulta y del documento. Este es mucho más costoso, ¿sí? Pero de nuevo, va a depender de qué tan grande sea mi base de datos, de qué tan complejos sean los textos que voy a traducir. Si pronto tengo un sistema de traducción automática y me olvido, la mayoría de los sistemas de traducción automática de documentos son pagos, ¿sí? El traductor de Google y lo demás, bueno, sí, son gratuitos, pero sabemos que no funcionan a la perfección. Me ha pasado a mí de que he mandado algún artículo para algún congreso y demás, donde me han dicho que el inglés que usaba no era el adecuado porque era muy automático. Y claro, si lo tradujo Google Scholar, ¿sí? Yo no sé, yo no soy traductor de inglés, ¿sí? Entiendo bastante, pero no puedo leer un documento, puedo entender un documento, pero hacer una traducción se me complica. Entonces aplico la ayuda de Google Translator, pero bueno, tiene esas cuestiones, ¿sí? Otra forma de resolver este tipo de, al momento de hacer la traducción de la consulta, al momento de emplear este tipo de sistemas multilingüales, es tener un diccionario bilingüe o la versión electrónica de este diccionario, ¿sí? No está hablando que yo me abra el diccionario y vaya buscando la traducción palabra por palabra, sino tener una traducción automática, como la que hace Google, ¿sí? El Google Translator es un traductor automático, nada más que a veces es automático, con lo cual algunas cuestiones no las resuelve del todo bien, pero funciona más que bien, al menos para mí. Entonces, este diccionario lo que me va a hacer es traducir palabra por palabra, ¿sí? Pero bueno, este esquema de traducir por palabra no es del todo adecuado o ideal porque existen varios problemas, ¿sí? A veces la cobertura del diccionario no es completa porque algunos términos no son traducidos, algunas derivaciones de una palabra no la conoce el diccionario, ¿sí? No contempla todas las posibles variantes morfológicas de una palabra. En ocasiones es necesario traducir los nombres propios de personas para que sean entendidos en el lenguaje destino. Para cada contexto solo algunas traducciones son apropiadas. La traducción errónea de los términos es particularmente perjudicial en los conceptos representados por expresiones multipalabra, ¿sí? Cuando hablábamos de la unión de las palabras y del contexto que tanto se habla cuando estudiamos inglés. Entonces, el uso de un diccionario es una alternativa, pero no es la mejor, ¿sí? El empleo de traductores o de programas de traducción automática sí nos vendría bien, pues ya vimos en los gráficos anteriores. Pero la traducción automática es otro campo de la recuperación de información, es otro campo de la inteligencia artificial, ¿sí? Que tiene todas sus reglas, sus metodologías y demás, y no nos vamos a meter, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que podemos usar un sistema de traducción automática. Pero bueno, estos tipos de programas comerciales los podemos utilizar siempre que exista uno disponible para el par de idiomas considerado. ¿Qué es esto? O sea, si yo quiero hacer una traducción de español a
alemán, tengo que asegurarme que el programa tiene esto, si no, no me va a servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente estos traductores, estos programas comerciales poseen traducción automática para los lenguajes más utilizados, no justo la combinación que yo quiero aplicar en este momento. Entonces puede que no sea útil en ese sentido. Pero si consigo, sí, claramente tendré que pagar, pero bueno, no importa. Y este tipo de traductores funciona mejor, ¿sí?, para la traducción de oraciones, para frases largas, ¿sí? Con palabras cortas funciona de la misma forma que un diccionario. Pero para frases, para oraciones, para párrafos, porque ya entiende el contexto, funcionan mucho mejor. ¿Sí? Pero bueno, tengamos en cuenta que la creación de este tipo de traductores es muy costosa. ¿Sí? Tenemos que entender no solamente las reglas y demás, sino hay toda la... pensemos que es un sistema experto de un traductor. O sea, y es un problema realmente que se sigue trabajando hoy en día. Sí, hay proyectos de investigación y trabajo de investigación hechos sobre el tema, ¿sí?, con diferentes acercamientos y demás, que aún no terminan de resolver por completo. Entonces la traducción automática es un campo bastante interesante y de muchísima aplicación y de muchísimo trabajo. ¿Sí? Otro esquema distinto es el uso de tesauros. ¿Sí? Cuando se metan en la recuperación de información, van a escuchar hablar de lo que son los tesauros. ¿Sí? Es básicamente una lista de palabras o términos controlados, ¿sí?, empleados para representar conceptos. Es utilizado en la literatura como tesaurus, tesauri o tesoro para referirse a los diccionarios. ¿Sí? Es como un diccionario, pero de términos con sus relaciones y realmente controlado. Un tesauro está formado por la colección de términos o palabras clave que se utilizan para realizar la indexación de los documentos, así como las relaciones semánticas que los unen. Eso es lo bueno, ¿sí? No solamente son palabras sueltas, sino también me entrega las relaciones que existen de un conjunto de términos con otros términos. Y lo bueno es que es un vocabulario controlado. Y lo que se hace es, por ejemplo, para ciertos ámbitos, definir un tesauro. ¿Sí? La gente que trabaja en la biblioteca sabe mucho de esto, ¿sí? Aplica muchísimo este tipo de tecnología, ¿sí? Los tesauros. Perdón. Entonces la idea es que se pueda hacer la indexación de los documentos a través de la aplicación de un tesauro de un idioma hacia otro. Entonces yo teniendo un vocabulario controlado, ¿sí?, yo puedo hacer esta traducción sabiendo de que los términos que voy a utilizar, ¿sí?, cuál es la traducción que le corresponde y cuál es la relación con otros documentos, con otros términos, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, estos tesauros proporcionan un vocabulario controlado, permite dar una mejor estructuración a los resultados. La estructuración jerárquica hace posible su utilización en un entorno de búsqueda interactivo. Un tesauro multilingüe sobre un dominio determinado permite la traducción de términos específicos de ese dominio que quizá no puedan encontrarse en un diccionario bilingüe, lo que le acabo de mencionar. ¿Sí? Si yo tengo este tesauro multilingüe, ¿sí?, yo tengo las relaciones que hay de un término con conjunto de términos en otro idioma. Entonces eso me ahorra muchísimo trabajo y me aporta muchísimo conocimiento. Sí, fíjense que este tesauro de la UNESCO, por ejemplo, para el término actividad de ocio, ¿sí?, el término preferido, actividad de tiempo libre, posee un conjunto de conceptos específicos y conceptos relacionados. ¿Sí? Fíjense en los conceptos relacionados: actividad cultural, fuera de programa, comportamiento cultural, distribución del tiempo, instalación recreativa, ocio, sociología del tiempo libre, turismo. Me entrega una traducción en otras lenguas, ¿sí? No es esto específicamente un tesauro bilingüe, ¿sí?, pero tengo un pequeño acercamiento. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer uso de este tipo de tecnología para mi indexador y luego para hacer esta recuperación de un lenguaje a otro. Pero también la puedo usar para una recuperación monolingual.
¿sí? Para hacer la indexación a partir de este conjunto de términos relacionados, me viene fantástico, ¿sí? Fíjense, o sea, qué tan potente esa tecnología. Es una tecnología muy vieja, los tesauros se vienen utilizando desde hace décadas, ¿sí? Justamente en las bibliotecas para catalogar los libros, ¿sí? Los bibliotecarios saben muchísimo de esto. Entonces fíjense que actividad de tiempo libre, ¿sí? E instalación recreativa. Uno hace una comparación sintáctica de palabras y no tienen nada que ver, pero están relacionados, ¿sí? Entonces, si yo hiciera una búsqueda de vuelta por actividad de ocio, me devolvería también los registros que tienen algo que ver con instalación recreativa, con comportamiento cultural, con actividad fuera de programa. Entonces, mi conjunto relevante de registros se enriquece muchísimo. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta. En cuanto a los sistemas hipertextuales y recuperación documental, ¿sí? Esto de la recuperación que venimos haciendo, ¿sí? Ha sido de documentos, de archivos, ¿sí? Pero también una parte muy importante de la recuperación tiene que ver con la recuperación de páginas web, ¿sí? No les voy a hablar de lo que es el lenguaje o el protocolo de hipertexto, el HTTP, ¿sí? O sea, ustedes ya lo saben, ya lo venimos manejando desde hace años que es muy famoso, ¿sí? Pero sabemos que el hipertexto es una estructura no secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos y redes sociales, ¿sí? La forma más habitual del hipertexto en informática es la del hipervínculo, ¿sí? El hipervínculo es el enlace de un documento de una página a otra, ¿sí? Entonces, en este caso, el documento va a ser la página web, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de recuperación documental en la web, hablamos de recuperación de una página web. El hipertexto no está solamente limitado a enlaces de texto, ¿sí? Yo puedo hacer enlaces a imágenes, a videos, a audio, ¿sí? Esto ya lo sabemos. Yo puedo poner un enlace en cualquier tipo de este elemento y puedo crear un enlace a otro recurso. En este sentido, la web puede ser vista como un grafo dirigido, ¿sí? Donde cada página web es un nodo y un enlace a esa página web, ¿sí? Entre dos páginas representa un arco, ¿sí? Hablando de la teoría de grafos, ¿sí? Y yo puedo tener enlaces entrantes y salientes. Así es como Google eh, rankea las páginas de acuerdo a la popularidad que tienen estas páginas y además la cantidad de enlaces entrantes y salientes, ¿sí? Que tiene una página cualquiera. Porque si de pronto una página recibe enlaces entrantes de páginas muy visitadas, seguramente la página destino está buena o tiene contenido relevante y demás, entonces la tiene en cuenta en ese sentido. Ya vamos a ver más adelante este tipo de reglas. En cuanto a las estructuras hipertextuales, ¿sí? Podemos tener diferentes, ¿sí? Estructura secuencial, secuencial con desviaciones, jerárquica, en red es la más común, ¿sí? Y lo que ya son los laberintos hipertextuales, ¿sí? Cuando ya nos perdemos en esta red interminable de vínculos, de páginas hacia páginas, ¿sí? En ese sentido ya se vuelve compleja la búsqueda y entender la estructura. Acá requiere otro tipo de análisis, que son los análisis aplicando la teoría o aplicando análisis de redes sociales, ¿sí? No entendiendo la red social como la aplicación, ¿sí? Sino como la realidad o el concepto que representa una red social, ¿sí? Que es tema de otra materia. En la recuperación web ya habíamos visto la semana pasada un poquito, ¿sí? Acá le dejo un poco más de
un resumen, ¿sí? O un poquito más de letra. Sabemos que es enorme, ¿sí? Es casi imposible poder gestionar la cantidad de información que existe. No podemos asegurar una cobertura total de los documentos. Tenemos dificultades para encontrar lo que buscamos. Imposible acceder directamente a todas las páginas y sitios relacionados, ¿sí? Encontrar relaciones a través de la web, ¿sí? Es casi imposible. O sea, seguramente hay documentos que yo estoy perdiendo de vista. Por ello la gran popularidad de los buscadores, ¿sí? De los indexadores, de Google, de Bing, ¿sí? De Yahoo. También tenemos que tener en cuenta que hay una parte de la Internet que es la visible y la profunda o la deep web, ¿sí? Que constituye esa web en la que no podemos acceder, ¿sí? Porque no es de uso libre. Y todas estas cuestiones relacionadas con la web, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también que este tipo de, de recuperación de contenido en la web no solamente va a ser texto, como hemos dicho, sino también contenido multimedial, ¿sí? De muchos medios, imágenes, videos, audio, ¿sí? Y esta información es dinámica e inestable, va cambiando, páginas aparecen, desaparecen, cambia, ¿sí? El contenido. Fijémonos cómo funciona un motor de búsqueda, ¿sí? Porque más adelante vamos a intentar hacer un pequeño motor de búsqueda, aunque sea casero, ¿sí? Estos documentos, ¿sí? Los documentos están depositados en la web, en esta red, ¿sí? Donde los tenemos alojados en dominios, en servidores, perdón, bajo un nombre de dominio, en servidores hosteados, ¿sí? Un motor de búsqueda, ¿qué es lo que hace? Recopila ese conjunto de documentos a través de crawlers o spiders. Ya vamos a ver en la próxima unidad el diseño de crawlers, para hacer una indización de esos documentos, ¿sí? Como el índice invertido que habíamos visto, bueno, muy parecido a eso, ¿sí? Ese índice es almacenado en una base de datos para que luego, a través de una consulta, ¿sí? A mi buscador, consulto la base de datos, se hace un filtrado de la información, ¿sí? Se aplica en los algoritmos de recuperación que yo haya implementado y se posicionan, se rankean estos resultados de acuerdo al criterio que yo aplique, el más relevante, el relacionado semánticamente, el más parecido. Pero el que posea la mayor cantidad de términos, ¿sí? El que posea tantos términos como yo quiera, de la forma en que yo lo indique, ¿sí? Bueno, yo hice esa recuperación y los voy a puntuar. Y eso es devuelto al usuario. Lo mismo que hace Google. Si Google hace esto, aplica un esquema de posicionamiento o de ranking, que es el PageRank, luego lo veremos más adelante, ¿sí? Y me devuelve los resultados. Y el usuario, bueno, justamente lo revisa luego, o hace lo que tenga que hacer con eso. En un sistema de recuperación de información, ¿sí? Habíamos visto que partíamos de un conjunto de documentos. Parte del proceso de recuperación de información también tiene que ver con la recolección de documentos, ¿sí? O sea, porque yo tengo que recuperarlos y luego para satisfacer esa necesidad de información que habíamos hablado, ¿sí? Y luego devolver un conjunto de documentos relevantes y también algunos no relevantes, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Pero, ¿cómo me hago yo? ¿Cómo me hago? ¿Cómo recolecto este conjunto de documentos? A través del crawler, ¿sí? Entonces ese crawler va a recuperar esos documentos,
para armar ese índice y almacenarlo en la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esa recopilación? A través de crawlers, spider, robot o agente de búsqueda, ¿sí? Son los nombres que recibe el software que recopila los documentos. ¿Y cómo funciona? Vamos a ver más adelante en profundidad, ¿sí? Nos quedemos con esto nomás para poder cerrar el tema. Le damos una página inicial al crawler, ¿sí? Recopila todas las URL de esa página, se envía esa página, ¿sí? Se comprueba que no está indizada, ¿sí? Y que no se tiene una versión menos actualizada, si no, se la agrega. Si tengo una versión desactualizada, la vuelvo a recolectar, la vuelvo a revisar, ¿sí? Se recuperan todos los enlaces de esa página y se van recorriendo uno a uno los enlaces de cada una. Y se va indexando cada una de las páginas que voy visitando en una tabla, en una base de datos. Y de ahí se arma la relación de esa página con los enlaces que tiene esa, ¿sí? Y así voy haciendo ese proceso recursivo de búsqueda enlace por enlace, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante. Vamos a armar un pequeño crawler para hacer una recuperación. Porque muchas veces no vamos a tener el documento, vamos a tener que hacer una recuperación de información que está en la página web. Vamos a tener que analizar el texto HTML que me retorna esa página, analizar las etiquetas, los meta tags, ¿sí? Ese es un proceso, el diseño de crawlers es una parte muy importante del proceso de recuperación de información. Porque si nos dan la base de datos, nos dan el conjunto de metadatos, nos dan los archivos, bien, no tenemos que hacer mucho. Ahí tenemos que hacer un trabajo, el trabajo de la recuperación de información de estos documentos. Pero el del proceso de recolección de información, de recopilación de documentos, el paso previo, del que casi nadie habla, pero todo el mundo habla de base de datos, de grandes datos, de Big Data, ¿sí? Es una parte crucial en este tipo de sistemas, ¿sí? Recopilar estos documentos. Ya vamos a diferentes esquemas, uso de protocolos y demás, ¿sí? Pero no se asusten, que la parte complicada viene después. Y en cuanto a la recuperación de documentos multimediales o no textuales, ¿sí? Tengamos en cuenta que no solamente vamos a tener texto, en la web no solamente hay texto, hay imágenes, audio, videos, ¿sí? Y en cuanto a lo que es la multimedia, sabemos que es muchos medios, ¿sí? Desde la perspectiva informática, multimedia es la integración de diferentes tipos de medios en un solo soporte, ¿sí? Texto, gráfico, sonido, video. Ya les comenté que la recuperación textual es la más importante y la más utilizada. Sí, claro que sí. Pero también vamos a tener que hacer en algún momento una recuperación de otro tipo de elementos. Y también es importante. Todo lo que tenga que ver con visión de computador, aprendizaje automático y redes neuronales para el procesamiento de imágenes, tiene que ver con la recuperación multimedial, ¿sí? En ese tipo de sistemas se hacen, se procesa información no textual, ¿sí? Imágenes en búsqueda de patrones, de características para poder hacer clasificaciones, ¿sí? Fíjense, en este sistema lo que se hace es, a partir de esta imagen que yo tengo que analizar, yo tengo que ver a qué se parece o con qué otra base o con qué otra imagen que yo ya conozco está relacionada, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer un mapeo, una extracción de características de mi imagen origen a mi imagen almacenada yo quiero saber qué es esto, ¿sí? Entonces, en base a esa extracción de características y a ese mapeo, yo puedo clasificarle y decir, ah, sí, esta es una imagen que tiene un cartel de la indicación de una calle, ¿sí? En este tipo de sistemas, o sea, ¿para qué se utiliza un sistema de recuperación de imágenes? ¿Sí? Justamente para clasificación, para la agrupación de imágenes, ¿sí? Todo lo que tiene que ver de vuelta, como le había mencionado, con ya otra área de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que son los que mayormente usan este tipo de elementos, imágenes y videos. Los videos son una secuencia de imágenes ordenada, pero bueno, no es más que eso.
Pero acá entran otro tipo de cuestiones, otro tipo de algoritmos distintos, ¿sí? De los cuales yo tengo que extraer información de esa imagen para poder clasificarla, para poder obtener datos a partir de esa imagen. Y de ahí puedo aplicar todos los otros algoritmos de recuperación, de ranking y demás, ¿sí? Pero acá hay un paso previo, ¿sí? Recuperar la imagen y saber de qué imagen estoy hablando, ¿sí? El reconocimiento de texto de imagen, acá lo que hace es un proceso de un OCR, un reconocimiento óptico de caracteres. Por de pronto, este es otro tipo diferente de sistemas o de esquemas. Yo acá puedo obtener información, a diferencia de acá de las características que yo tenía, ¿sí? El mapeo para saber qué es un cartel. Acá lo que estoy intentando hacer es obtener información de esa imagen a partir del reconocimiento de texto dentro de la imagen. Si yo quiero que la imagen me aporte más datos a partir de la información textual que tiene esa imagen, ¿sí? Otro problema. Y otros esquemas distintos tienen que ver con la búsqueda de información de esa imagen en base al texto que la acompaña, ¿sí? Es decir, cuando nosotros insertamos una imagen en un texto en una página web, hay un texto que la acompaña, más allá del epígrafe o del título de la imagen. Uno habla, o sea, uno está hablando, supongamos, no sé, del coronavirus, qué sé yo, de la cantidad de muertos, y se muestra una imagen donde se ve personas tiradas en la calle, qué sé yo, sí, algo parecido a eso. Entonces, yo puedo obtener información de esa imagen fuera de un análisis propio de la imagen de extracción de características y de comparación. Yo puedo extraer información a partir de los datos textuales que tiene la misma. Es decir, el texto que acompaña a esa imagen. O ya, sí, me proveen a mí información de esa imagen a través de los metadatos de esa imagen, de los datos de los datos. ¿Sí? Me dicen que esa imagen pertenece a tal clasificación, que es un globo flotando en un campo verde con un cielo celeste. Entonces yo tengo toda esa información de la imagen. Entonces cuando yo hago una recuperación de imágenes, me baso en esa característica que ya me han informado a mí con un esquema de metadatos de ese recurso. Ya vamos a ver recuperación de metadatos más adelante, ¿sí? Pero tengo todos estos esquemas disponibles y posibles. Bien, eso es todo por ahora en cuanto a la clase, ¿sí?